Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Del verso 11 al 20. Del versículo 11 al versículo 20. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruiría a él, porque el templo del cual sois vosotros santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Amén. Señor amado, en esta hora le pido, Señor, que usted me ayude, me guarde, me proteja. Señor, y pido que usted me despeje, Señor, mi mente. Que abra, oh Dios amado, mi entendimiento para entender su palabra, Cordero de Dios. Señor, para hablarle a su pueblo, Señor, que tiene necesidad de oír su palabra, Padre mío. Rogamos en esta hora y se lo pedimos a través de su amado Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Siempre le he dicho y sostengo de que el cuerpo nuestro es el vehículo por donde el Espíritu de Dios se mueve. Entonces, cuando nosotros estamos enfermos, el vehículo no se puede mover. El Espíritu está dentro de nosotros, por lo tanto, Dios no hace nada. Todo lo que hace, lo hace a través de nosotros. Pero para eso tenemos que estar preparados, como dice el versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Entonces, debemos estar seguros de que el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. En cada uno. Y el que no tiene el Espíritu de Dios corre un peligro, porque puede tener mucho conocimiento. Pero si no tiene el Espíritu de Dios, no le sirve de nada esto.
Para eso tiene que tener el Espíritu de Dios, el cual da vida. El Espíritu de Dios da vida. El Espíritu da inteligencia. El Espíritu avisa cuando algo va a suceder. El Espíritu de Dios siempre está presto para informarle a la carne lo que viene. Porque el Espíritu sabe todo. Entonces el Espíritu de Dios le tiene todo informado a la carne. Pero si esto no es así, entonces no sabemos lo que va a pasar. El Espíritu de Dios lo conoce todo. Así que, ¿no sabéis que soy templo de Dios? El cuerpo nuestro es el templo de Dios. Es como la mayoría que llegamos aquí a la casa de oración, venimos a oír la palabra del Señor. Pero queremos que el templo esté limpio, esté adornado, esté con flores, en fin. Así debe estar también el templo nuestro. Porque si nuestro cuerpo, el mío, el de ustedes, está limpio, entonces el Espíritu de Dios vive en cada uno de nosotros. ¿Limpio en qué sentido? Que no debe de haber mentira en nosotros. No debe haber odio en nosotros. No debe haber rencor en nosotros. No debe de haber envidia en nosotros. No debe haber jactancia en nosotros. Tampoco puede el hombre o la mujer reprochar la palabra que se está entregando. Todo eso comienza a ensuciar el templo de Dios. Y cuando el templo de Dios se ensucia, podemos hablar de Dios. Podemos decir que Dios es grande, es poderoso. Podemos decirle a otro hermano, Dios te bendiga. Pero son palabras que el Espíritu no las está respaldando. Porque en ese hombre o en esa mujer está sucio por dentro, el templo está sucio. Y mientras haya todo ese egoísmo dentro de nosotros, no va a confirmar el Espíritu nada de lo que estamos hablando. Vamos a orar, claro que vamos a orar. Vamos a ayunar también. Vamos a hacer cadena de oración. Todo lo que se haga está bien. Pero ¿cómo está nuestro cuerpo? Porque muchas veces hablamos mucho y de todo lo que hablamos no hacemos nada. Entonces es importante que nosotros podamos también tener parte de lo que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que si nuestro cuerpo está sucio, como le digo, hay envidia, hay de tantas cosas que le hace daño al cuerpo, entonces puede hablar mucho, puede ungir, puede hacer tantas cosas. Pero si no está el Espíritu de Dios en el hombre o en la mujer, nada de esto va a acontecer. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruiría a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nosotros estamos, como dice la palabra, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. Destruirlo en el sentido de que no le cuidamos, no lo santificamos, no le pedimos al Señor que nos lave con su sangre bendita, que nos acorace con su poder, que nos dé la fuerza, porque muchas veces nuestra fe se debilita. Y como nuestra fe se debilita, tenemos que pedirle refuerzo al Señor. ¿Para qué? Para poder tener fuerza y poder seguir adelante. Pero si alguno de nosotros destruimos el templo de Dios, en este caso la carne tenemos que ponerle freno. Porque si no le ponemos freno, se nos arranca, se nos desliza. Y cuando ya hacemos cosas que no tenemos que hacer, nos damos cuenta que hemos caído en falta, hemos caído en pecado. Pero no podemos hacer una oración de 15 minutos, o de 10 minutos, o de 5,
sino que la idea es que pedirle perdón al Señor por lo que hemos hecho. Pedirle perdón es decir, Señor, perdóneme. Porque tenemos que pedir 2 veces perdón. Cuando el hermano, cuando la hermana ofende a una persona, a un hermano, ofende a otro hermano, ofende al pastor, en fin, ahora después le puede pedir perdón a ese hombre o a esa mujer, perdóneme. Pero cuando el hermano ofende al pastor, ofende a otro hermano, no está ofendiendo al hermano ni está ofendiendo al pastor, está ofendiendo directamente al Espíritu de Dios. Porque eso es lo que dice la Escritura. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero que se haga. Entonces, cuando nosotros estamos... Si alguno destruye, le está diciendo el templo nuestro templo, que es el suyo, el mío, y de cada cristiano, en ese templo debe de habitar el Espíritu Santo de Dios. Tiene que habitar. Si no habita el Espíritu de Dios, va a habitar el espíritu maligno, pero alguien va a habitar. Entonces, para que eso no suceda, para que nosotros podamos tener la confianza, tenemos que primero guardarnos de la envidia, del rencor, del odio, de tantas cosas que tenemos que guardarnos, porque todo eso la casa nuestra lo acumula. Pero si queremos que el Espíritu de Dios esté ahí, entonces tenemos que ponerle freno a la carne. ¿Quiero hacer esto? No. ¿Quiero hacer esto otro? Tampoco. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos toda esta libertad a la carne, a cualquier puerto podemos llegar, pero menos al cielo. Es por eso, hermano, que Dios dice que habita entre los santos. Y nosotros tenemos que ser santos. No podemos pensar y decir, no, que estoy aquí todavía en el camino. No. Porque no sabemos en qué momento nos va a llamar el Señor. Le he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo mientras el Señor me permita, de que cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, cuando usted esté en su casa, o esté en el servicio, o esté en su cama, o esté trabajando, o vaya de viaje, de allá el Señor lo va a levantarlo. Y cuando el Señor lo levante, junto con ellos se irá también el Espíritu Santo. Después va a venir a buscar. Porque cuando ya el hombre, la mujer cristiana se vaya de esta tierra, llamado por el Señor, ya se va con ellos el Espíritu de Dios. Porque si se queda, ¿dónde se va a quedar? Porque todos los que se van a ir cuando el Señor toque la última trompeta, se van a levantar los muertos, también los vivos. Pero he dicho y sostengo, todos tendrán que pasar por el tribunal de justicia, por el tribunal de Cristo, todos, los que no se hayan ido primero. Por eso, hermano, busquemos la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces busquemos la santidad. ¿Para qué? Para cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, estar preparado, estar listo, decir, Señor, heme aquí. O Señor, aquí estoy. Preparado para el día en que el Señor venga a buscarnos. No esperemos, hermano, no esperemos cuando Él venga en las nubes. No. Viene 2 veces. La primera cuando llame a sus hijos, a sus hijas, esos que lloran por servir a Dios, esos que tienen hambre de oír la palabra del Señor, esos que sufren, porque todos los que hoy día ustedes están ahí, están precisamente porque tienen hambre de oír la palabra del Señor. Hay una gran cantidad de templos cerrados donde no se puede predicar la palabra del Señor.
y los que lo hacen tampoco quieren arriesgarse. Pero quiero decirle una cosa, hermano. Mientras los templos estén encerrados, Satanás está trabajando fuertemente contra los más débiles. Por eso usted siempre esté el clamor en sus labios. Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Señor, tenga misericordia de mí. Señor, deme la fuerza. Señor, que no se debilite mi fe, Señor. Estoy enfermo. Señor, pero yo sé que usted vive. Estoy triste, pero Señor, yo sé que usted me consuela. Tengo hambre, Señor amado, pero usted me traerá alimento. Una conversación con el Señor. Y esa conversación es muy importante. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruiría a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Amén, Señor. Tiene que ser santo. El templo nuestro, su carne, su cuerpo, tiene que ser santo. No le permita ninguna cosa que se contamine. Que no se contamine con el odio. Que no se contamine con la venganza. Que no se contamine con nada, con nada, con nada, con nada. Y entonces el Espíritu de Dios va a guiar a su pueblo. Y lo va a tener informado de todo. Pero si usted comienza a hacerse de cagüines, comienza a hacerse de cuentos, a hacerse de cosas que no tiene que hacer, eso le va a permitir que el Espíritu de Dios no esté en su vida, ni tampoco hasta en la mía. Por lo tanto, hermanos, cuidémonos, porque si nos cuidamos, estaremos sanos, el espíritu, sano en la carne, sana nuestra alma. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. En veces sabemos tanto de la Escritura, pero de todo lo que sabemos, nada lo ponemos por práctica. Y es importante, la gente tiene, en este siglo en el cual vivimos hay mucha sabiduría. Nadie se engañe diciendo, no, yo conozco la Biblia, yo conozco la Escritura. Alguien me dijo una vez que la había leído 3 veces la Escritura, toda, de Génesis al Apocalipsis. Pero ¿cuánto hacen de lo que leen? ¿Cuánta santidad hay en aquellos que la leen? Entonces, la Escritura dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahí está el pecado. Porque sabiendo que sirviéndole al Señor, buscando la presencia del Señor, y no manteniendo nada que sea en desacuerdo con eso, va a estar bien. Nadie se engañe. Asimismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo o en la vida que vivimos, hágase ignorante. No entiendo. Porque el hermano, cuanto menos entienda la Escritura, mejor lo va a usar Dios. ¿Por qué? Porque si entiende la Escritura va a poner mucho de su conocimiento, va a poner mucho de su cosecha y no va a dejar que el Espíritu de Dios lo dirija. Por eso, en este siglo alguien se hace sabio, pero mejor es que sea ignorante. La ignorancia no es una ofensa. Ignorante es no saber. Es mejor no saber las Escrituras y abrirlas, y solo Dios le va a colocarle palabras en ese momento. Por eso que dice la Escritura, no piensen lo que vaya a hablar, porque en el momento colocaré palabras. No es bueno que los hermanos lleven un mensaje preparado para la iglesia. Deje que el Señor lo dirija, que el Señor hable lo que tenga que hablar. Que Dios nos guarde, hermano. Nos bendiga el Señor. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque siendo ignorante, no entendiendo nada de la Escritura, entonces lo va a usar bien el Señor. Va a hablar.
Por eso que los hermanos que no saben leer, ellos no pueden conversar con la Escritura, pero sí pueden conversar con el Espíritu. La Escritura, hermano, es el plano que nos lleva a seguir a Jesucristo como Salvador. Entonces el hermano dice, yo no sé leer, no importa, pero sí conoce al Espíritu de Dios. Porque en vez de conocemos mucho la Escritura, mucho, pero no conocemos al Espíritu de Dios. Y ahí la falla. Porque la sabiduría de este mundo, de esta vida, es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces, en este siglo el hermano quiere saber. No es necesario ser universitario para ser cristiano. No es necesario saber mucho. Es necesario conocer el Espíritu de Dios. Porque conociendo el Espíritu de Dios, usted va a saber lo que tiene la otra persona, porque el Espíritu lo revela. Lo revela. No tiene para qué preguntarle cómo está. Está enfermo, está sano, porque el Espíritu de Dios ya le dijo cómo estaba. Entonces, cuando alguien le pregunta a otro cómo está su salud, el Espíritu de Dios ya le reveló cómo está esa persona. Está bien el Espíritu, está mal, pero para eso tiene que tener el Espíritu de Dios. Si no lo tiene, no va a tener nada. Si no tiene el Espíritu de Dios el hermano, la hermana no tiene nada, hermano. Busquemos el Espíritu de Dios. Busquémoslo, busquémoslo. Primero en santidad. Primero en santidad. Apartarse de todo aquello que hace daño a la vida espiritual. Apartarse, apartarse. Y no puede decir a alguien, es que yo llevo tantos años. Yo recuerdo un hermano, tenía muchos años, casi 80 años sirviéndole al Señor. En tiempo de verano, iba caminando y había una botillería abierta. Entonces le habla el Espíritu y le dice, tienes tanta calor, ¿por qué no vas a tomarte una cerveza heladita? Él encontró que estaba buena la idea, pero sobre la misma se da cuenta, dice, este no es Dios el que me habla, así que vamos caminando carne, movámonos de aquí, porque si yo me quedo aquí, algo bueno no va a pasar. Entonces, no le demos la oportunidad, no le demos la oportunidad a la carne porque la carne va a quedar aquí, va a quedar en el cementerio. Se va a descomponer. Pero el Espíritu es el que tiene que dar una cuenta delante de Dios. El Espíritu le da una cuenta delante de Dios porque el Espíritu, no fue capaz de modelar la carne. No fue capaz de llevar la carne a lo que Él quiere. Por eso que la Escritura dice que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. La carne tira para abajo y el Espíritu para arriba, y esto está continuo. Y cuando el hermano, la hermana se preocupa de cuidar su vida espiritual, eso le va a ayudarle para que el Espíritu de Dios habite en él o en ella. Voy terminando. Otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La sabiduría en este siglo sirve para trabajar, para hacer todo lo que tenemos que hacer. El que construye casa le da la sabiduría para construirla. El que es carpintero le da la sabiduría. Todo para esta tierra. Pero para el cielo, la vida es otra y la sabiduría es otra. Entonces busquemos la sabiduría de parte del Señor. Ustedes pídanle sabiduría. Díganle en sus oraciones, Señor, hágame un hombre espiritual.
Hágame una mujer espiritual, Señor. Hágame una mujer espiritual, Señor, para siempre darme cuenta cuando alguien está hablando, saber que habla de Dios o no habla de Dios. Así que este es el mensaje para esta tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde y cada uno de nosotros comencemos a ponernos en campaña, porque esta pandemia que está tiene poco deseo de retirarse. Así que cuando oremos al Señor, dígale: Señor, guárdame, cuídame, protéjame. El Señor, Dios habló y dijo: caerá a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti, hermano, hermana, a ti no llegarán. Que el Señor les guarde, ¿no? Dios les bendiga. Y esta es la palabra del Señor para esta tarde. Y vamos a oír una alabanza por mis